Hola, ¿cómo están? Espero que genial. Esto pretende ser una guía para aquellos que estudian farmacología veterinaria, para aquellos que están en la carrera de veterinaria, y pretende brindar una serie de conceptos básicos en varias entregas que voy a ir haciendo. Esta entrega va a tener que ver con los principios básicos de la farmacología, una primera parte, porque después nos vamos a meter en una segunda, tercera, cuarta y quinta parte donde vamos a ir abordando en profundidad cada uno de estos principios básicos que ya vamos a ir viendo, que tienen que ver con conceptos, con la clasificación de las ramas de la farmacología y poder comprender cada uno de estos conceptos por separado y en profundidad para ver qué implicancia tienen para el estudio de la farmacología veterinaria. Fundamental. Vamos a comenzar por lo primero. Lo más importante es ser solidarios, ¿sí? Estas lecciones son gratuitas, están para darte una mano cuando necesites. El único precio es un me gusta aquí en YouTube, poder compartirlo y recomendar este espacio como una fuente de consulta. Vale aclarar que dudas que queden aquí va a ser necesario, por supuesto, que recurras a la cátedra donde estás estudiando, a los docentes de la cátedra, que recurras a los libros de textos recomendados. Este material de ninguna manera pretende suplantar el rol de los docentes que se dedican a esta actividad y tampoco suplantar el rol o el lugar de los libros de textos sugeridos por cada cátedra de farmacología en cada institución educativa de ciencias veterinarias, en cada escuela o en cada facultad. Así que vamos a ir directamente a lo que... Farmacología estudia, vamos a arrancar con estos conceptos, la farmacología estudia los fármacos o drogas, ¿sí? Es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de los fármacos o drogas. Inmediatamente pensamos, bueno, ¿qué es un fármaco o una droga? Es una sustancia biológicamente activa de origen natural, sintético o semisintético, capaz de modificar la funcionalidad de los tejidos en los seres vivos, animales o vegetales. Fíjense qué importante esto. Modificar la funcionalidad. ¿Sí? Las drogas o fármacos son capaces de modificar funciones ya existentes en el organismo. No crean funciones nuevas. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de fármaco o de droga. Tenemos acá el caso de la penicilina. De esto hablamos cuando hablamos de fármaco o droga. De esta formulita química. Es el principio activo, que después se va a transformar en un medicamento. ¿Cuándo se va a transformar en un medicamento? Cuando a esta droga la pongamos en condiciones junto con un excipiente, que puede ser sólido, líquido, puede ser más oleoso, menos oleoso. Ya vamos a hablar cuando tratemos el capítulo que corresponde a la farmacotecnia. Esta droga, combinada con un excipiente adecuado, se va a transformar en un medicamento, que va a ser aquella sustancia apta para introducirse a través de una vía en el organismo. Ya vamos a ver también las vías de administración más adelante. Bien, la farmacología tiene diferentes ramas. Entre ellas vamos a citar la farmacognosia, que estudia el origen, características, estructura, composición química de las drogas crudas, todo lo cual sirve para su identificación. Es conocer de dónde vienen las drogas. Vamos a ver más adelante que tenemos drogas de origen animal, vegetal, mineral. Vamos a ir estudiando cada uno de estos orígenes. Vamos a estudiar
algo sobre las características, las estructuras, porque es importante comprender cuál es la estructura de una droga, ya que una droga que tienda más a una estructura que tenga que ver con el colesterol va a ser más permeable a través de las membranas que una droga que tenga una estructura proteica, por ejemplo. Farmacotecnia se encarga de analizar las formas farmacéuticas disponibles para la administración de diferentes drogas en el organismo. Lo charlábamos hace un momento. Esto es lo que va a permitir clasificar diferentes vías de administración con diferentes excipientes, sólidos, líquidos, oleosos. La farmacocinética comprende el estudio de los mecanismos que posibilitan la permanencia de un fármaco en el organismo, además de la relación existente entre la permanencia y los efectos que el fármaco produce. La farmacocinética es uno de los capítulos más amplios que vamos a abordar en esta parte de principios básicos de la farmacología, porque tiene que ver con todo lo que ocurre con una droga desde que ingresa al organismo, incluyendo su distribución a través de la sangre, su metabolismo. Hay drogas que sufren metabolismo en el hígado y otras que no. Después también vamos a estudiar su excreción. En cuanto a la farmacodinamia va a abordar aquella parte en la cual este fármaco que ingresó y se distribuyó por el organismo hizo contacto con sus receptores, con la célula, y vamos a ver de qué manera interactúa esa forma activa del fármaco con un receptor y qué efectos puede provocar. Vamos a hablar de sinergismos, vamos a hablar de antagonismos, vamos a hablar de regulación para arriba, vamos a hablar de regulación para abajo. Muchos conceptos que tienen que ver con esa unión, esa interacción entre el fármaco y un receptor. Además, vamos a hablar de la farmacometría. La farmacometría es el estudio de la cuantificación de la actividad biológica de un fármaco con tendencia a la determinación de las más correctas dosificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en función al fármaco que yo tenga que utilizar, voy a elegir una dosis adecuada para obtener una determinada concentración en sangre que me permita tener un efecto. No todas las drogas tienen la misma dosis y eso es lo que por ahí nos asusta un poco más en farmacología, pero le vamos a ir perdiendo de a poco los miedos porque no es muy difícil. Si bien son muchos números, lo interesante es tener una noción. No se asusten porque siendo veterinarios en el consultorio vamos a tener algún machete disponible siempre cerca para saber las dosis. Hay dosis que tenemos que saber sí o sí, que las vamos a ir remarcando a lo largo de las diferentes lecciones que vamos a ir teniendo. En cuanto a la farmacoterapia, es otra de las ramas de la farmacología, tiene que ver con esto, está incluso antes que la farmacometría, porque tiene que ver con elegir qué voy a utilizar para cada uno de los casos. Es el estudio de la utilización racional de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades del hombre y de los animales. Obviamente a nosotros nos interesa de los animales. Nosotros vamos a ver que uno tiene una patología determinada, frente a uno tiene un animal con una patología determinada y para cada patología vamos a elegir la droga más adecuada. Si tenemos un animal con parasitosis vamos a elegir un antiparasitario. Si tenemos un animal que esté cursando con un proceso inflamatorio, seguramente vamos a necesitar de un antiinflamatorio que va a tener que estar combinado, por ejemplo, con algún antibiótico, si esa inflamación es producida por una infección bacteriana, o con un antiviral, si esa patología es producida por una enfermedad viral. Vamos a ver si vamos a utilizar un antiinflamatorio esteroide o un no esteroide según el tratamiento, según el dolor que tengamos, si es un dolor más superficial, más profundo, si son dolores articulares, musculares, vamos a tener diferentes antiinflamatorios para utilizar. Entonces,
de eso se trata, de la elección del fármaco adecuado para una patología, se trata la farmacoterapia. Primero elegimos el fármaco y después vemos cuánto le aplicamos y vamos a la farmacometría. Por esto les decía que incluso la farmacoterapia estaría antes que la farmacometría. Bien, hasta acá llegamos. No se olviden de consultar esta información. Estos son lineamientos básicos. Uno como estudiante siempre tiene que ampliarlo en los libros de textos que recomienda cada cátedra en cada universidad. Así que nos encontramos en una próxima entrega.